Última columna de normalización es la forma normal 3. Y en la forma normal 3 se la aplicaremos a la última tabla que no tocamos en la columna anterior, que es factura. Detalle factura y producto ya son parte de la solución final y la vamos a dejar pues lista para la respuesta final. Ya con estas dos tablas ya no hay nada más que hacer. Ya están normalizadas. La que vamos a normalizar ahorita es factura. Al igual que detalle factura, la llave es número de factura. Y eso pues ya no va a cambiar. Entonces factura se queda con su llave primaria y lo que vamos a hacer es analizar si estos datos deben de quedarse en factura o si alguno de esos podemos sustituirlos por códigos para formar nuevas tablas. Y para eso vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con detalle de factura. Vamos a pasar los datos a una hoja de suposiciones y los voy a poner ahora en columnas y le voy a dar datos ficticios. Entonces, por ejemplo, la factura 12.256, que sí existe, supongamos que se vendió el 1 de octubre de cualquier año, pero se le vendió al cliente, por ejemplo, Mario Molina. Supongamos que el NID de Mario Molina es el 123K. Y la dirección de este cliente es Cuarta Calle 2-21, zona 2. El vendedor fue Luisa Ríos y el total de esta factura, pues yo me recuerdo que el total de esta factura es de 1897. Entonces, veamos cómo con las suposiciones yo puedo observar cómo se están almacenando los datos en las tablas. Esta es la tabla factura. Por cada factura en esta tabla se generan varios detalles y estos detalles van a depender de estos productos. Aquí tenemos la factura 12.257. De manera ficticia, supongamos que se vendió el mismo día y se le pudo haber vendido al mismo o a diferente cliente. Supongamos que fue un diferente cliente y que este tiene ni una dirección ficticia también. Supongamos que fue el mismo vendedor y que el total de esto fueron como 130.20. Muy bien. Y así sucesivamente podemos ir agregando facturas,
pero por cada factura en esta tabla, pues van a haber detalles y de esos detalles van a salir productos. Entonces, observemos la tabla factura y veamos qué columnas podríamos sacar de esta tabla porque no pertenecen a esta tabla y que puedan ser sustituidos por un código. Y aquí tenemos el primer grupo. Los clientes con sus direcciones y sus NIDs los podríamos sacar a una tabla de clientes y ser sustituidos por un código. Para eso, en la tabla clientes, tendríamos que asignar un código de cliente y ese código de cliente se quedaría en cliente y se quedaría también en factura para saber a qué cliente se le vendió. Lo mismo pasaría con los vendedores. Los vendedores no tienen nada que ver en la tabla de factura. Podríamos sacarlos a una nueva tabla, asignarles un código de vendedor y ese código de vendedor debería de aparecer también en factura para saber qué vendedor hizo la venta. Entonces, aquí podemos observar que esas son las columnas que pueden formar nuevas tablas. Y nos fijamos en las columnas que representan un texto, en este caso los clientes y los vendedores. En resumen, la última columna, forma normal 3, se le aplica a las entidades fuertes, a las que no dependen de ninguna. Y consiste en sacar de esta tabla aquellas columnas que puedan ser sustituidas por un código y que no tienen relación con la información, bueno, que no tienen relación directa con la información que está en esta tabla. Hagámoslo. Entonces, fecha se va a quedar en factura. Nombre cliente no, ni tampoco dirección tampoco. Estas tres se van a sacar a una nueva tabla, pero van a ser sustituidas por un código de cliente. Ese código de cliente debe ser llave primaria en la tabla cliente. Luego, en el caso del nombre vendedor, también va a suceder lo mismo. Lo vamos a sacar a una nueva tabla, pero en factura debe de permanecer quién es el vendedor que hizo cada venta. Entonces vamos a agregar un código de vendedor y ese código de vendedor va a ser la llave primaria en la tabla vendedores. Y por último, total. Si observamos, en factura quedaron los datos importantes de la factura. También dice quién es el cliente y también está preparada para que diga quién es el vendedor. Entonces, hagamos la tabla cliente. Cliente. Este código de cliente también tiene que existir en cliente para que haya una relación entre una tabla y otra. Este código de cliente se va a volver llave primaria en esta tabla porque cada cliente va a tener un código. Pero al volverse llave primaria en cliente, en factura se vuelve visitante, se vuelve foránea. Entonces, aquí se vuelve primaria, pero arriba se convierte en foránea. Lo mismo vamos a hacer con vendedor. Voy a mover estas tablas hacia abajo. Ahora hago la tabla de vendedor. Perdón. En el caso de cliente, el nombre, el NID y la dirección son los datos que le quité a factura y que se quedaron en cliente. Muy bien. Ahora voy a hacer estos datos un poco más abajo. Y ahora sí, voy a hacer la tabla vendedor.
vendedor necesita una llave primaria. Dijimos que iba a ser código vendedor. Aquí se vuelve llave primaria porque cada vendedor va a tener un código y al convertirse en llave primaria en vendedor, se convierte en llave foránea en factura. ¿Por qué aparecen esas dos foráneas en factura? Porque en factura debe de aparecer a qué cliente se le vendió y quién fue el vendedor que hizo la venta. Entonces es la conexión entre factura y cliente y vendedor. Y ahora el nombre del vendedor ya no va a quedarse en factura, sino pertenece a la tabla vendedor. Muy bien. Entonces, para completar el paso, prácticamente puedo observar que el caso quedó resuelto en varias tablas. Factura, cliente, vendedor, detalle de factura y producto. Son 5 tablas. Las 5 tablas fueron saliendo realizando la normalización. De hecho, en cada columna puedo ir revisando cómo fue saliendo cada nueva tabla. Es importante conocer que cuando creo una nueva tabla para sacar datos de otra, se debe de quedar una llave para que exista conexión en la tabla de donde estoy sacando los datos hacia la tabla donde los voy a sacar. Por ejemplo, en el caso de cliente en factura, cuando saqué de factura los datos del cliente, dejé un código para que represente los datos del cliente en factura. Lo mismo pasó con vendedor. Y esto se llama normalización. Cada una de estas es una tabla en base de datos o es una entidad, también se le llama así, y cada entidad tiene sus propiedades, sus llaves primarias simples y algunas tablas tienen llaves compuestas. Y ahora lo único que faltaría es colocar el tipo de dato. En el libro de base de datos se mencionan 4 tipos de datos: numérico, carácter, lógico y de fecha. Entonces, el caso del número de factura, vamos a poner una N de numérico. Para el caso de la fecha de la factura, va a ser fecha. Código de cliente va a ser número, código de vendedor va a ser un número y total también va a ser un número. En el caso del código del cliente, dijimos que va a ser número, el nombre del cliente va a ser carácter, el NID va a ser carácter y la dirección también. Código de vendedor va a ser número, el nombre del vendedor va a ser carácter. El número de factura, ya dijimos que va a ser número. El código del producto va a ser carácter porque tiene letras y números. L0019, etcétera. Cantidad es número, subtotal es número. El código del producto dijimos que es carácter, la descripción también y el precio unitario. Ya con estos datos ya podemos hacer el diagrama entidad-relación y esta estructura que prácticamente es esto en Access. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente tutorial. Llevar la forma normal 3, que es la solución, a una base de datos de escritorio como lo es Access.